A veces las segundas oportunidades son las mejores y el día de hoy es la segunda oportunidad que tengo de conversar con ustedes porque tuvimos un poquito fallas de sonido hace un minuto. Así que comenzamos de nuevo nuestra conversación. Le agradezco muchísimo por estar conmigo esta mañana. Vamos a hablar 30 minutos sobre asuntos de migración. Le pido que dejemos todos, incluyéndome a mí, incluyéndole a usted, la timidez de un lado y hablemos de un bonito mes que es el Día de la Mujer y con esta excusa para celebrarnos como mujeres, y si usted es varón, con esta excusa que tiene para celebrar a su mamá, a su hermana, a sus compañeros de trabajo, hablemos sobre casos de migración que potencialmente, lamentablemente, se generan por relaciones familiares que pueden ocurrir, que lamentablemente tienen tonos de violencia física y también a veces, dependiendo de los casos, violencia mental. Con eso comenzamos el día de hoy. Me llamo Belén Albuja, soy abogada inmigrante y mi propósito en este espacio es contestar preguntas generales frecuentes para que usted tome la iniciativa de acercarse a las clínicas gratuitas en su estado. Si está en Colorado, sabe de qué le estoy hablando, del Centro San Juan Diego y Mi Casa, y para que poco a poco vaya recogiendo información y tome finalmente la iniciativa de hacer una consulta privada con un abogado de migración real, de veras, sea en nuestra oficina o en la oficina de nuestros colegas. Hay muchos abogados muy buenos en Colorado y además a nivel nacional. Así que con eso comenzamos. Vamos a hablar sobre VAWA, vamos a hablar sobre Visa U y vamos a hablar finalmente sobre las noticias que hemos tenido sobre lo que es la desnaturalización. Le pido que me acompañe. Gracias por su paciencia. Por favor, pónganme sus deditos y sus corazoncitos para asegurarme que esta información es de su agrado y para asegurarme que me está escuchando bien. Ya no quiero tener problemas técnicos. Pero con esto, hablemos específicamente de VAWA. ¿Qué es este concepto VAWA? Déjeme decirle un poquito sobre la historia legal. Lamentablemente los sistemas judiciales son bastante dinosaurios. Mientras la sociedad avanza sin detenerse, el sistema legal tiende a ser mucho más pausado, mucho más conservador. Y por eso algunas cosas que siempre han pasado en la sociedad poco a poco se regulan. Y lamentablemente cuando ya hay esta regulación, muchas personas han sido víctimas de ciertos comportamientos sociales que definitivamente afectan los senos familiares y la sociedad en general. ¿De qué le estoy hablando? Le estoy hablando de la violencia intrafamiliar. Violencia solamente es cuando hablamos de asuntos físicos, cuando vimos a alguien con un ojo morado o a alguien con señales de pelea o de maltrato físico. Este maltrato físico existe y obviamente si es que se da en un seno familiar, es una clara observación de una relación malsana y más todavía entre esposos y esposas. Pero también existe el mismo maltrato cuando se trata de un maltrato mental. Cuando estamos en los Estados Unidos, el maltrato mental puede incluir incluso la serie de nombres a que una persona le puede tratar a otra, el hecho de que siempre le trate de menos por ser inmigrante. Todo eso en un seno familiar provoca más allá de un matrimonio que no esté funcionando. Es decir, cuando hablamos de VAWA, hablamos de un caso, una protección legal que le permite a un esposo o una esposa que sea inmigrante, que esté casado con un ciudadano o residente legal, tener un beneficio migratorio. Pero este caso VAWA no es porque simplemente su matrimonio no funciona. No es así de simple el asunto. Si los matrimonios no funcionan, existe el divorcio, que de hecho es un proceso mucho más sencillo que en nuestras legislaciones. En Estados Unidos no se necesita causales, sino que simplemente las personas se ponen de acuerdo para ya no estar juntos y a veces no necesitan estar de acuerdo. Cuando hablo del caso VAWA, hablo de esa amiga que usted conoce, de esos amigos que usted conoce, que más allá de no llevarse bien, tienen una relación muy malsana, sea en el aspecto físico, es decir, que hay violencia física directa,
o incluso una violencia mental muy, muy fuerte. Le dice nombres, le dice con connotaciones negativas de los inmigrantes, muy controladores en asuntos financieros, muy controladores en asuntos sociales. Hay una serie de problemas o de actitudes que tienen que ver con relaciones malsanas. Y aunque yo no soy psicóloga, soy mujer y conozco muchas de esas personas porque esos casos los hacemos bastante seguido en la oficina. ¿Qué es lo que usted necesita para saber si usted tiene un caso VAWA? Porque tenemos nada más media horita. Usted necesita primero saber, usted es la única persona que sabe si es que su matrimonio tiene tintes de más allá de no llevarse bien y que no funciona. Si es que su matrimonio está más allá de no llevarse bien y que las cosas no funcionan y que tal vez se fue el amor, creo que vale la pena tener una cita con un terapista y después con un abogado. Ese es el primer requisito, hacer el análisis personal, porque si usted no está segura, nunca va a estar tal vez segura, pero si usted no toma conciencia de que su relación realmente está más allá de lo normal, usted no va a poder seguir los otros pasos. Entonces, si usted ya sabe eso, el segundo paso es, en el aspecto legal, es confirmar que su esposo es ciudadano, esposo o esposa, porque también les pasa a los varones, es ciudadano de los Estados Unidos o residente legal de los Estados Unidos. ¿Me siguió? ¿Ok? Tercero, cuando yo hablo del matrimonio, la mayoría de las personas van a pensar que estoy hablando de un matrimonio normal, formal, en el que usted firmó los documentos. El tercer requisito es que usted esté casada. Si usted está en Colorado, recuerde que en Colorado también uno se puede casar por algo que se llama common law, que es un tipo de matrimonio que se otorga por la presentación de usted y de su esposo frente a la sociedad como esposo y esposa. Déjeme decirle un ejemplo. Usted va a una fiesta o generalmente van a la escuela de sus hijos y su pareja le presenta como esposo y esposa. Y esto pasa de manera continua, no existe un tiempo específico. Y la otra persona responde de manera positiva, ¿no es cierto? No se queja. Eso potencialmente puede ser un matrimonio de common law. Obviamente va a haber la posibilidad de probarlo con documentos cuando ustedes reciben correspondencia juntos como pareja o cuando ustedes aplican para impuestos como pareja y eso ya sería un análisis legal con respecto a evidencias o pruebas físicas para demostrar que usted está bajo el amparo de este common law. Pero quiero hablar de eso porque el tercer requisito es el matrimonio y el matrimonio puede ser entre un hombre y una mujer, entre dos personas del mismo sexo o también puede ser de dos personas del mismo sexo, hombre o mujer, que se presentan a la sociedad como pareja. Entonces, estos son los tres requisitos. Primero, empoderarse. Ya es hora de que usted se dé cuenta que esto es más allá de un mal matrimonio. Segundo, es su esposo o su esposa ciudadano o residente. Tercero, usted está casada, sea casada con un varón o con una mujer, casada con una persona del mismo sexo o casada en base a ese concepto de common law. Si es que usted cumple con estos requisitos, usted en ese momento sí puede ir a una consulta legal y vamos a hablar sobre este tema todo este mes. Voy a poner un ejemplo para que usted vea si es que cree que potencialmente puede calificarla. A partir de la próxima semana lo vamos a publicar en las redes. Y en ese momento se va a hablar de lo que es el caso VAWA. El caso VAWA es un caso de que de situaciones muy, muy tristes terminan siendo situaciones muy positivas. Es la transformación de la víctima en una persona empoderada que la ley protege. En el plano de inmigración, lamentablemente es un poquito lento. Estamos hablando de más o menos un año o dos, dependiendo de los tiempos procesales. Pero la ventaja del caso VAWA es que por lo menos le da a esta víctima que ha probado que ha sufrido esta violencia familiar,
que ha aprobado esto le da la protección de la ley. En primera instancia, no va a ser una prioridad para deportación. Y segundo, cuando sea verificado y revisado, la ley le va a permitir como mínimo un permiso de trabajo. Digo como mínimo porque algunas personas que tienen los casos VAWA van a poder también pedir residencia. Así que es un caso muy, muy positivo en donde una mujer o un hombre que ha sufrido mucho por su pareja puede finalmente tener un auxilio migratorio en donde existen todas las confidencialidades del caso y donde puede estar seguro de que no va a haber una exposición de su caso por lo íntimo que es. Así que ese es el caso VAWA. Por favor, si usted tiene un amigo o un amigo en esas condiciones, asegúrese de hablar con ellos este fin de semana para que ojalá salgan de estas relaciones enfermizas. Y claro, hay que tener un poquito de paciencia porque como seres humanos a veces nos demoramos en tomar decisiones. Vamos al segundo caso. El segundo caso, vamos de VAWA y vamos al visa U. Muy, muy frecuentemente las personas lo que me dicen es, pero Belén, yo no tengo caso, yo no llamé a la policía. Entonces déjeme explicarle eso primero antes de comenzar con la visa U. Si bien el hecho de que cuando estoy en una situación violenta tengo todo el derecho del mundo para llamar a la policía y lo recomiendo, también entiendo que en la vida real muchas mamás no llaman a la policía porque la persona violenta es el padre de sus hijos, porque no se tiene documentos y porque se tiene miedo. Cuando tengo un caso VAWA, no es absolutamente necesario que haya evidencia de esas llamadas a la policía o de ese acercamiento al sistema legal. Porque el caso VAWA tiene que ver con el reconocimiento de que su esposo o esposa sea ciudadano americano, residente legal y o que usted esté que además de eso usted esté casado, un matrimonio, y que finalmente el concepto es que usted haya sido muy dura, ¿no es cierto? Y entra la violencia física y mental. Cuando hablamos de visa U, que es totalmente distinta, que ahí existe un crimen, un crimen muy, muy común es el de la violencia doméstica. Ahí sí necesitamos un requisito principal o uno de los requisitos principales es que exista un acercamiento al sistema judicial. Y este sistema judicial se puede tener el acercamiento de distintas maneras. Desde lo más básico, estoy a punto de estornudar, desde lo más básico que es presentar una queja o una orden de restricción si es que su vida corre peligro, si es que usted tiene miedo de su pareja, o también llamar a la policía al momento que está teniendo este encuentro. Perdón. Ay. Y en video. Cuando hablamos de visa U, ahí sí necesitamos este requisito definitivamente. Si es que usted no ha llamado a la policía, si usted no ha hablado con el detective, si usted no ha asistido a la corte, lamentablemente ahí tenemos un problema, porque la visa U es una visa U que no le importa si usted está relacionada o no con el criminal, que no le importa si usted está casada con la persona que comete el crimen. Lo que le importa a la visa U es que el inmigrante ayude al sistema jurídico a hacer las investigaciones debidas para que estos procesos o estos crímenes no vuelvan a ocurrir. Entonces, para la visa U, cuando tengo un caso de visa U, cuando puede ser una persona que está casada con una persona que no tiene documentos o simplemente es un criminal que la asalta en la calle, ahí sí necesito que mi cliente tenga por lo menos, haga el primer paso que sería por lo menos llamar a la policía. Y no se preocupe si es que su caso no ha llegado a corte. Hay muchas razones por las que un caso no llega a corte. Lo que sí preocúpese es de ayudar a la policía, a los detectives, a que ojalá ese caso llegue hasta las últimas consecuencias.
Entonces, cuando hablo de violencia doméstica siempre hay esa confusión. Si es que usted es víctima de violencia doméstica y resulta que la pareja no tiene documentos, o incluso si tiene documentos, usted puede también tener el caso de visa U. En la visa U, los requisitos generales, antes de atender la pregunta de Cristina, los requisitos generales va a ser un crimen. Estoy hablando de violencia doméstica porque antes estuvimos hablando de VAWA, pero hay muchos crímenes. Hay crímenes sexuales de connotaciones tristes cuando hablamos de niños pequeños. Tiene que existir un crimen, tiene que existir este paso de la víctima hacia el sistema jurídico, sea llamando a la policía, hablando con los detectives, en algunos casos hablando en corte o con el fiscal o con el juez. Y el segundo requisito sería que existan consecuencias físicas y o psicológicas de este crimen. Entonces, de nuevo, la ley no reconoce que lo no tangible también es parte de la realidad de los seres humanos, y por eso esas visas son fantásticas, porque no son milagrosas, pero permiten situaciones tristes en terminarlas como positivas. Entonces, visa U, acuérdese, crimen, necesita ayudar en la investigación del crimen, dependiendo del caso en distintas instancias, y se necesita tener consecuencias físicas o psicológicas de ese crimen. ¿Ok? Entonces, eso quiero que quede clarito el día de hoy, la diferencia entre VAWA y U-Visa o visa U. Y finalmente, no se preocupe si está confundida y usted está pensando que tal vez califica para uno o para el otro. Déjenos a nosotros, a los abogados, decidir qué es lo mejor para su caso, porque es posible que una persona tenga los dos casos al mismo tiempo. Entonces, eso ya es un poquito cuestión de estrategia. De esta manera hablamos de manera muy general de VAWA, de visa U, y vamos a hablar de desnaturalización, pero después de contestar la pregunta a Cristina. Déjeme ver, Cristina, porque no me aparece su pregunta completa. Hoy ha sido el día de los problemas técnicos. Cristina, le agradezco mucho por su pregunta. Nos dice, buenos días, doctora Albuja. Qué alegría verla. Gracias, Cristina. A mí también me da gusto verla. Tengo unas preguntas sobre N600. N600, para las personas que no saben, es un formulario específico para demostrar la ciudadanía de una persona, y son casos bastante complicados. Me pregunto, ¿cuándo usted haría un video acerca de eso? ¿Sabe que no lo he pensado, Cristina? Porque ocurren, esos casos son muy positivos. Realmente han salvado de la deportación a varias personas. No ocurren a menudo, pero sí voy a ponerlo en mi lista para poder hablar sobre el asunto. Si usted tiene una persona que cree que es ciudadano y no tiene los documentos pertinentes, ya sabe la invitación. De hecho, este mes la oficina de nuestro amigo David Simmons, si usted se encuentra aquí en Colorado, está auspiciando las clínicas gratuitas. Yo creo que estaría el 18 de marzo en la clínica gratuita. No me acuerdo si el Centro San Juan Diego, San Juan Diego o Mi Casa Resource, pero búsquenlo en redes. Si no estoy yo, obviamente David es fantástico y va a estar un grupo de abogados bastante poderoso, bastante grande, de abogados de migración que le podemos ayudar. Los casos de N600 se necesita investigación y generalmente realmente ameritan la contratación de un abogado. ¿Qué más me cuenta? Me pregunto cuando usted... Ok, ya le contesté, le voy a poner en la lista, ¿ok? Y muchas gracias por la clarificación sobre la visa 1. Gracias a usted, Cristina. Entonces, volviendo al asunto de ciudadanía, ahorita que tenemos 10 minutos. Mucho hemos hablado, Cristina nos habla del formulario N600. Este formulario es el que se utiliza para probar que una persona es ciudadana de los Estados Unidos. Y usted se preguntará, ¿por qué tenemos que probar? Porque a veces hemos conseguido la ciudadanía y ni siquiera nos hemos dado por enterados, sea porque los abuelitos fueron ciudadanos, sea porque mi papá era ciudadano cuando yo era menor de edad. El asunto no está en blanco y negro porque las leyes han cambiado mucho incluso hay como un resumen de todas las leyes, y tiene mucho que ver con cuándo nació la persona, cuánto tiempo vivió el ciudadano de los Estados Unidos aquí en el país. Es bastante complejo y confuso. Entonces, por lo general, en una consulta se puede tener la idea de que eso se trata, pero se necesita investigación. Para no quedarnos
sin saber exactamente qué sería la N600, le cuento que conozco un caso muy, muy bonito. Le digo muy bonito porque es un caso positivo. Es una persona, es un jovencito que lamentablemente cometió un error y terminó en el centro de detención. Cuando estuvo en el centro de detención, un abogado después de una consulta se dio cuenta que el chico, que era residente legal en ese momento, el padre era ciudadano de los Estados Unidos. Y debido a que el padre era ciudadano de los Estados Unidos y este jovencito había sido residente cuando entró a los Estados Unidos y tenía menos de 18 años, realmente él era ciudadano de los Estados Unidos, así que no lo podían deportar. Realmente este caso es gratificante, es en una familia muy querida, personal de mi familia, y realmente muy, muy gratificante ver que finalmente ese chico no solamente evitó la deportación, sino que el día de hoy tiene su pasaporte tranquilo de ciudadanía. Pero hablemos de la desnaturalización antes de que se nos acabe un poquito el tiempo. Por favor, tenemos que guardar la calma con los asuntos de desnaturalización. Si bien las redes sociales son fantásticas y nos permiten compartir videos como estos y nos permiten saber sobre las clínicas gratuitas, también pueden provocar un exceso de miedo que no vale la pena. ¿A qué me refiero? Se están hablando de que los ciudadanos que han logrado este pasaporte de los Estados Unidos en base a un proceso de naturalización, me incluyo en ese grupo, deberían estar muy asustados porque este gobierno está buscando personas para quitarles este título de ciudadanos. Entonces, déjenme aclarar algunas cosas y ponernos en perspectivas. Esos procesos van a ser procesos federales si es que se llegan a hacer. No son a la ligera, son procesos muy, muy serios y definitivamente no tiene que preocuparse a menos que la persona sepa conscientemente que en alguna parte de su proceso mintió o cometió fraude. Déjeme explicarle. Cuando nos volvemos residentes, el oficial va a revisar toda nuestra historia y va a asegurarse que nosotros cumplimos los requisitos para la residencia. Cuando aplicamos para la ciudadanía, los oficiales siempre van a tener todo el expediente completito de nuestra historia para analizar si es que es pertinente darnos la ciudadanía o no. Estos casos en que las personas mienten y por alguna razón el gobierno no se dio cuenta, claro que son preocupantes, pero no han sido una preocupación del día de hoy. Eso ha estado en la ley por mucho tiempo. Los inmigrantes no podemos cometer fraude y no podemos mentir a las autoridades. Lo que pasa es que ahora con las redes sociales y con la política y el estilo de esta administración lo vemos duplicado y lo vemos más grande. Ojo, no quiero decir que no nos preocupemos, pero si usted es ciudadano, si usted ha hecho las cosas correctamente, si usted nunca cometió una mentira o un fraude, no tiene de qué preocuparse. De hecho, estos casos de desnaturalización, primero se tiene que hacer una investigación muy seria. Cuando ven que tal vez el caso es pertinente de seguirlo, va a tener un debido proceso. Va a haber un proceso en donde la persona potencialmente afectada va a poder presentar su defensa. No es de los cabellos del asunto, es un proceso legal en Corte Federal. Y de hecho, de los procesos que se saben, la mayoría tienen relación con asuntos de personas que han mentido y que lamentablemente tienen que ver con asuntos de guerrillas o de estos grupos paramilitares o grupos que lo que quieren es crear caos en los Estados Unidos. Entonces, más un concepto de prevención del país, de política incluso que tiene que ver con política exterior o internacional, y que realmente, aunque parezca de ciencia ficción, cuando nos acordamos de las carreras, la carrera de Boston, donde hubo una explosión, realmente sí amerita investigación, y por eso es que el trabajo de USCIS es tan importante. Ellos van a procurar que nuestros ciudadanos, nuestras sociedades estén bien y que no tengamos personas potencialmente peligrosas. Con eso dicho, no quiero que usted crea que estoy
emocionada con tantas redes sociales y tantas noticias con respecto a la desnaturalización. No me emociona, me da iras que la gente, que estas redes sociales lo que hagan es multiplicar la preocupación a mis clientes porque somos susceptibles, porque tenemos miedo, porque nos quedamos con dudas. Si es que usted como residente legal y como ciudadano, usted tiene dudas de que a lo mejor hizo algo mal, a lo mejor el manejo de sus documentos fue hecho por un notario y no tiene la seguridad de que todo está bien, mire, es preferible no quedarse con las dudas. Acérquese con un abogado de inmigración, si es que gusta acérquese con nosotros. Lo que yo recomiendo es pedir la copia completa de su expediente para que usted pueda revisarlo con tranquilidad, tenerlo como un bonito recuerdo para sus nietos y también tranquilizarse para saber que no hay nada malo. Tengo un cliente que se equivocó en el nombre, ¿sí? Lo puso, se llama José Manuel y lo puso Manuel José. En los tiempos de hace 25 años. No lo hizo con ninguna mala intención. El señor no sabe leer y escribir y los documentos fueron generados por un notario. Entonces, Inmigración no se dio cuenta de las actas de nacimiento que tenían los nombres al revés. Eso es un error de buena fe, tanto de la administración como de mi cliente. Eso no le va a impedir ser ciudadano y cuando sea ciudadano tampoco le va a meter en esos líos de desnaturalización. Pero la mente es peligrosa y nos preocupamos más de lo que es y por eso hay que ponerlo en contexto. Si es que a usted le preocupa, si es que a usted realmente le quita el sueño y tiene mucho miedo, deje de preocuparse, acérquese a una consulta, a una clínica gratuita, hable con nosotros en una consulta privada y definitivamente tranquilícese porque las personas que han cometido fraude, las personas que han metido al gobierno van a tener estos problemas y obviamente incluso en esas circunstancias recuerde que somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario y eso sucede después de todo un proceso. Así que pese a que esta administración nos ponga muchas noticias sobre el asunto, por favor, no es el fin del mundo, no es algo que tiene que quitarnos del sueño, mientras tengamos la responsabilidad de saber que toda la información de nuestras aplicaciones, del manejo de nuestros casos se hizo correctamente. Ok, con esto me despido del día de hoy. El día de mañana vamos a hacer un evento especial en la oficina y por esa razón no preparé, cambié de día, lo hice el día de hoy, el Facebook Live. Les espero la próxima semana. Vamos a seguir hablando de VAWA, vamos a hablar de Visa U, vamos a hablar de conceptos que tienen que ver con relaciones de matrimonio, aprovechándonos de la buena excusa de festejar este mes, el Día de la Mujer. Si usted es mujer, felicidades, que comienzan los festejos este fin de semana. Si usted es un caballero, felicidades, estoy segura que va a tener una esposa, una madre o una hermana a quien festejar. Le agradezco muchísimo. Recuerde que esta información es general, que no sustituye la información personal que usted necesita tener en consulta. Y con eso me despido del día de hoy, porque espero que esta información les sirva para calmar los ánimos, porque en Albújalo, como usted ya sabe, no nos preocupamos, nos informamos. Que tenga un muy, muy buen día. Gracias.